Poesía didáctica, un podcast crítico sobre literatura. ¿Toda poesía que quiera ser didáctica está destinada al fracaso? En la academia aprendimos que la poesía didáctica es solamente un género clásico, es decir, muerto. ¿Se puede enseñar algo sobre la poesía o solo se deben suscitar vínculos pasionales? Enseñar es marcar con signos. Marcamos con signos un camino con la ilusión de no perdernos en el mapa de lo real. Este podcast es una revista oral de la Escuela Autogestiva de Literatura de Rosario A.F. Oliva. Algunos de nuestros seminarios, charlas y presentaciones son el material original usado en cada episodio. Nota: usamos poesía como un nombre genérico que abarca también a la literatura. Septiembre de 2024. Episodio 1. La dialéctica como arte en Bertolt Brecht. Esta secuencia de podcast comienza con la referencia de Bertolt Brecht, que fue en tiempos contemporáneos el autor que mayor vuelo le dio a la idea y a la práctica de la didáctica en la obra de arte. Su propia obra de arte, tanto la poética como la prosa y la teatral, fue definida por él mismo como didáctica. Adjetivo que se suma a la serie de épico y político. En este sentido, Brecht es un verdadero vanguardista, a la vez es un ácido crítico de los movimientos de vanguardia. Esta misma contradicción hay que pensarla tal vez en términos dialécticos. Comenzó abrevando en la poesía y el movimiento simbolista. Podríamos decir, el padre y la madre de buena parte de los movimientos de vanguardia de las décadas del 10 y del 20 del siglo XX. En sus primeras obras está la referencia clara a ello. Por ejemplo, Baal, su primera obra de teatro, a sus 20 años, puede leerse en paralelo tanto de una temporada en el infierno de Rimbaud como de la propia relación poética y amorosa, cuando no cruenta y destructiva, del propio Rimbaud y Verlaine. Baal es literalmente un poeta maldito. Lleva por nombre el de un antiguo dios caído y principalísimo demonio de la era cristiana, como así también del movimiento del expresionismo alemán, ya que esa obra es una contestación a otra escrita por Hans Jost, un poeta alemán. Brecht hizo referencias críticas al expresionismo en general y en particular a esta obra, El Solitario. Dijo de esa época de juventud que no sabía nada de política, pero tenía conciencia de las diferencias que separaban a los hombres en el seno de la vida social. Escuchemos un fragmento de El Solitario. Schlageter. Querido y viejo Fritz. Risas. Ningún paraíso logrará sacarte de tu alambrada de púas. Tiemann. Por supuesto que no. El alambre de púas es un alambre de púas. Yo sé contra quién me enfrento. No hay rosas sin espinas. Nunca me dejaré vencer por esas ideas. Conozco toda esa mierda del 18. Fraternidad, igualdad, libertad, la belleza y la dignidad. Tienes que usar el anzuelo correcto para atraparlos. Y después, cuando te encuentres discutiendo, te dicen manos arriba. Estás desarmado, cerdo republicano. No, deja que mantengan una buena distancia con toda esa ideología sopa de pescado. Yo disparo con municiones reales cuando oigo la palabra cultura. Quito el seguro de mi Browning. Habremos reconocido en este fragmento de la obra El Solitario de Hans Jost una frase atribuida al régimen nazi. Cuando escucho la palabra cultura, saco el revólver. La conocemos por estos pagos. Sobre el expresionismo podemos hacer algunas breves referencias, que fue un movimiento de vanguardia, por supuesto, de principios del siglo XX. Die Brücke, el puente, principalmente reunía a pintores como los conocidos Munch, Kirchner, Gross, cuyas imágenes impactarían muchísimo. La deformidad social que pintaba Gross fue fundamental para que Brecht comenzara a pensar otra manera de presentar las escenografías. Aquí había un cambio del paradigma de belleza basado en la proporción y también un cambio de la línea de las perspectivas en las paralelas. Lo mismo sucedía paralelamente, decía Walter Benjamin, en las matemáticas de Riemann, líneas quebradas que
tendían a ser una superficie sin serlo, o superficies quebradas que tendían a ser un volumen sin serlo. Dice Siegfried Kracauer: el cine de posguerra pareció insistir en acentuar su carácter enigmático, macabro, siniestro, mórbido. Refleja el proceso de repliegue en la profundidad del alma que llevó a cabo la población durante este periodo de incertidumbre. Esta reflexión de Kracauer resume en buena parte la estética del movimiento del expresionismo alemán. El expresionismo en la década del 20 estuvo marcado por grandes directores como Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Robert Wiene y Friedrich Murnau. Robert Wiene fue el director del gabinete del Dr. Calegari. En esa película podemos ver perfectamente esta estética de las líneas quebradas que inventan una nueva forma de ver las paralelas. Toda la escenografía pintada nos muestra un mundo irreal y realista a la vez. La estética de la película es absolutamente coherente con la narración que la misma está llevando adelante. Se trata del pensamiento alienado de un personaje que no sabe si vive en la realidad o vive en la locura de un hospital psiquiátrico. Una vez pasado ese momento expresionista de Bertolt Brecht en sus primeras 3 obras de teatro, Baal de 1918, Tambores en la noche del 19, En la jungla de las ciudades, la lucha entre 2 hombres en la gigantesca ciudad de Chicago, Brecht comenzará un nuevo camino al que definirá como su teatro didáctico. Pero antes de ver algunas de las características de esta nueva forma que encontrará junto a otros, sobre todo Piscator, dramaturgo alemán, pero también Meyerhold, el gran teórico y práctico del teatro de vanguardia en el periodo del constructivismo soviético, veamos algo de Baal. Lo interesante de contraponer Baal de Brecht y El solitario de Hans Jost es que podemos ver la diferencia radical entre los héroes protagonistas de ambas obras. En el caso del solitario nos encontramos con un personaje reaccionario. El fragmento que acabamos de leer nos lo muestra a las claras. Cuando dice la mierda espartaquista, se refiere ni más ni menos que a la gran revolución obrera aniquilada en 1918 en Alemania, que fue llevada adelante por el movimiento espartaquista liderado por Rosa de Luxemburgo. Luego de esa experiencia fallida se abre lugar la República de Weimar, una experiencia absolutamente desastrosa que terminó con Hitler en el poder en 1933. El personaje Baal de Brecht es todo lo contrario a un solitario. Está permanentemente en vínculo con otras personas buscando o afectividad o impacto poético. Tiene una serie de relaciones con distintas mujeres a las que va seduciendo y abandonando, y una tortuosa relación con su compañero y amor, en definitiva, otro poeta, el joven Eckhart. Pero también está abierto a los vínculos en las tabernas y hasta con los hacheros del bosque con los que termina sus días, totalmente abandonado y en decadencia. Se trata de un personaje, decíamos, que está imbuido del espíritu simbolista en la medida que, haciendo referencia al nombre de un dios, este siempre está en relación con la naturaleza. Se trata ya de una obra en la que Brecht va a presentar la disolución o el comienzo de la disolución del héroe romántico y más aún del héroe clásico, aquel que está signado por lo que dictan los dioses. En el caso de Baal, vamos a ver en el decurso de la obra cómo su propia vida va a terminar desintegrándose como una materia orgánica en medio de la naturaleza.
Ya este punto es esencial para una perspectiva que va a ser fundamental en Brecht. ¿Quién asume el lugar del héroe? ¿Son necesarios los héroes? En una de sus obras de madurez, Brecht plantea este problema con total claridad. Se trata de Vida de Galileo. Estamos en el momento en que el gran científico es juzgado por la Inquisición y abjura de su teoría del movimiento de la Tierra, la teoría heliocéntrica. Cuando Galileo sale del juicio de la Inquisición, lo esperan sus alumnos y discípulos. Andrea dice en voz alta: pobre del país que no tiene héroes. La didascalia del texto teatral dice: ha entrado Galileo, totalmente cambiado por el proceso hasta resultar casi irreconocible. Ha oído lo que ha dicho Andrea. Por unos segundos aguarda en la puerta un saludo. Como no se produce, porque sus discípulos lo rehuyen, se adelanta, lento e inseguro a causa de su mala vista, hasta encontrar un taburete y se sienta. No quiero verlo, que se vaya, dice Andrea. Federsoni: cálmate. Galileo: tranquilo, denle un vaso de agua. Andrea grita a Galileo: tonel de vino, devorador de caracoles, ¿has salvado tu querido pellejo? Se sienta: me siento mal. El pequeño monje va a buscar un vaso de agua para Andrea. Los otros no se ocupan de Galileo, que escucha sentado en su taburete. Andrea: podré andar otra vez si me ayudan un poco. Lo acompañan hasta la puerta. En ese instante Galileo comienza a hablar. No, pobre del país que necesita héroes. Esta famosa secuencia pone en cuestión la relación entre la existencia o no de los héroes como protagonistas máximos del cambio social o del cambio de paradigma de una época. Baal es todavía un héroe, no en un sentido clásico, pero sí quizá todavía romántico. Se trata de un poeta que tiene por nombre de un dios antiguo, tiene una referencia demoníaca, está presente esa relación con Rimbaud, con ese momento específico en el que el simbolismo se empieza a convertir en un movimiento de vanguardia y asume la tensión de la trama completa de la obra, en contraposición, por supuesto, con los otros personajes. La obra comienza con un largo poema titulado Coral del Gran Baal, que resume en buena medida, sin reproducirlo punto a punto, todos los momentos de la trama de esta obra de teatro. Podemos ver por su corte simbolista una relación de el héroe en tanto poeta, en tanto demonio, o si se quiere, en tanto poeta maldito, tanto con las esferas celestes como con la naturaleza. Baal está en el medio de esa relación y va a desarmar esta característica heroica, centralizada del vínculo del poeta con lo absoluto en medio de la naturaleza. Ya aquí tenemos un elemento que va a ser fundamental en todo el desarrollo de la obra brechtiana. Como decíamos, la disolución del héroe en medio de un pensamiento colectivo que deberá asumir tanto en la obra de arte como en el pasaje político una nueva manera de desarrollar la resolución de conflictos y los antagonismos de clase, por supuesto, en la trama social. Leemos las primeras estrofas del Coral del Gran Baal. Cuando Baal ya crecía en el seno materno, era pálido el cielo, era grande y eterno, tan desnudo y tan joven, casi un cielo irreal, como Baal lo quería cuando al fin nació Baal. Y el cielo estaba allí con pena o alegría, también si Baal dormido feliz no lo veía. De noche era violeta y Baal un borrachón, devoto en la mañana, color melocotón.
y va de tasca en tasca, iglesia u hospital. Baal sigue indiferente, cambiando de costumbre. Por más que esté cansado, jamás se hundirá Baal. Hará bajar al cielo con toda certidumbre. En masa vergonzosa de pobres pecadores se arroja Baal desnudo, revolcándose en paz. El cielo únicamente, el cielo y sus colores recubren majestuosos su desnudez procaz. Y el mundo, mujerzuela que se entrega riendo a todo el que se deja en sus piernas triturar, le dio algún que otro éxtasis que le iban complaciendo, mas Baal nunca moría, no hacía más que mirar. Como vemos, aún en el desastre de su vida de poeta, maldito, Baal nunca deja de relacionarse con el bajo fondo. Va de tasca en tasca, es decir, de taberna en taberna, a la iglesia o al hospital. No importa dónde sea, va donde está la gente del pueblo. Dice también en uno de los versos: en masa vergonzosa de pobres pecadores se arroja Baal desnudo, revolcándose en paz. En medio de la masa de los pecadores es donde Baal va a construir su poética. Es allí, nunca en solitario. En este punto agreguemos una nota. Fue David Bowie uno de los que en el siglo XX representaron las canciones de la obra teatral Baal. ¿Quién sino él para representar a este poeta? En la referencia del podcast podrán encontrar el enlace al Baal de Bertolt Brecht cantado por David Bowie. Whilst his mother's womb contained the growing Baal, even then the sky was waiting quiet and pale, naked, young, immensely marvelous, like Baal loved it when he came to us. That same sky remained with him in joy and care, even when Baal slept peaceful and unaware. At night a lilac sky, a drunken Baal, turning pious as the sky grows pale. So through hospital, cathedral, whiskey bar, Baal kept moving onwards and just let things go. When Baal's tired boys, Baal cannot fall far, he will have his sky down there below. La contraposición entre Baal y el solitario es evidente. En un caso, el vínculo con la masa del pueblo, aún en la decadencia, es gestora de la posibilidad de la poética. En el otro caso, como hemos visto, el personaje del solitario, cuando escucha la palabra cultura, saca su revólver. El movimiento expresionista, aún presentando una nueva forma de expresión que se contraponía a las viejas formas del realismo y del naturalismo del siglo XIX, teniendo en cuenta ese momento bisagra que hemos planteado ha sido el simbolismo, no deja de ser un movimiento totalmente contradictorio. Esto es lo que ve Bertolt Brecht en ese momento de juventud que le permite, en la medida en que críticamente va a enfrentar el problema del realismo con el expresionismo, buscando la salida didáctica, política y dialéctica, que encontrará en definitiva en su definición de un teatro no aristotélico. Le hace una forma teatral novedosa que a partir de su vínculo con las vanguardias soviéticas y con Piscator asumirá la forma de la irrupción en medio de la escenificación de elementos narrativos. De esta manera, el público, el espectador y los actores van a entrar en una nueva relación, no de la sumisión del público hacia la escenificación, sino de una relación de composición, en definitiva, didáctica. En la medida en que detenemos ese efecto de atracción que provoca la escena en tanto representación mimética de lo real,
se le permitirá, tanto a unos como a otros, pensar en ello e inventar nuevas formas de apropiarse de la relación artística en términos políticos. Para terminar, leemos un fragmento del propio Brecht reflexionando en torno a ese momento bisagra de su crítica del movimiento expresionista. Por aquel entonces, algunas promociones de artistas atravesaron un periodo expresionista. Esta tendencia artística fue algo contradictoria, heterogénea, confusa. Incluso elevaba esto a un principio, y preñada de protesta, sobre todo la de la impotencia. La protesta iba dirigida a la forma de representar a través del arte, en una época en que también lo representado provocaba la protesta. La protesta era ruidosa y nada clara. Los artistas evolucionaron ulteriormente en direcciones distintas. El crítico de arte plantea ahora que algunas llegaron a ser algo a pesar del expresionismo y que otros no fueron nada justamente a causa del expresionismo. Acerca de esos críticos dice más adelante: ustedes más que nadie abandonan el contenido a la forma, es decir, a la forma convencional. O sea, que para muchos todavía no es evidente una cosa. Frente a las exigencias siempre nuevas del medio social, siempre cambiante, seguir aferrado a las viejas formas convencionales es también formalismo. En nuestro canal de YouTube Escuela de Literatura A.F. Oliva podrán encontrar el seminario La dialéctica como arte en Bertolt Brecht. Dicho seminario consta de 5 encuentros donde desarrollamos en forma más profunda algunas de las cuestiones tratadas en este podcast. Fue coordinado por quien les habla y contó con la participación de Valentina Bona y Juan Aguzzi. La Escuela Autogestiva de Literatura de Rosario, A.F. Oliva, es parte de la interzona cultural del Mercado Solidario desde 2017, un falansterio poético coordinado por Roberto Retamoso y Roberto García.